Bien, buenas noches a todos, sean bienvenidos entonces. El día de hoy vamos a resolver aquí algunos ejercicios sobre los triángulos semejantes. Primero que nada, debemos de entender que son triángulos semejantes. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es colocar acá unas figuritas para que podamos comprender que son triángulos semejantes. Bueno, vamos a colocar, por ejemplo, una figura de esta, colocamos otra más, dos figuras, colocamos una de estas y colocamos otra por acá. Luego colocamos entonces una de esta y una de esta para que ustedes puedan entender el ejemplo en este caso. Muy bien. Triángulos semejantes son aquellos que poseen tamaños no iguales, pero son la misma figura. O sea, sus tamaños pueden ser distintos, pero son la misma figura. Por ejemplo, como vemos acá en el problema que nos dan, ¿verdad? Aquí tenemos dos triángulos de distinto tamaño, pero tienen la misma figura, es decir, el mismo diseño, si la quieren ver de esa manera. Acá tenemos, por ejemplo, un triangulito. En la parte de acá también tenemos otro triangulito, entonces la vamos a colocar por acá. Aquí tenemos otro. La única diferencia es que una va a ser una un poco más grande, pero son la misma figura, o sea, los tamaños no importan, son triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma. Ahora bien, no importa si sea un triángulo o ya sea así como esta figura que tengo por acá, que por ejemplo acá son como un cuadradito, que aunque uno sea más grande que la otra, pero sigue siendo figura semejante. ¿Por qué? Porque es la misma forma, o sea, la misma figura, aunque los tamaños no lo sean. Pero entonces, ¿cómo puedo saber cuando no son semejantes? Bueno, en este caso, si ustedes se dan cuenta, aunque tengan el mismo tamaño en este caso, pero no son la misma figura. Entonces, estos dos que tenemos en la parte de acá no son triángulos o no son figuras semejantes, ¿sí? Por lo tanto, no importa si están de esa forma o ya sea que se los den, perdón, se las den de esa manera, ustedes la pueden comparar y esta con la que está acá, o sea, estos siguen siendo triángulos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma. No importa si está colocada de la misma manera, pero ustedes la pueden ordenar y colocarla de la misma manera. Entonces, esto es para que podamos entender que son triángulos semejantes. Bueno, vamos a la explicación entonces ya para resolver ese ejercicio y comenzando para esto. ¿Para qué nos sirve? Bueno, en este caso, si se dan cuenta, en el triángulo pequeño, que la voy a agrandar un poco por acá, acá, si se dan cuenta, tenemos dos tipos de triángulo. Uno, entonces, donde conocemos la parte de acá. Esto lo vimos en Teorema de Pitágoras. A esa parte le llamamos hipotenusa en un triángulo. Este de acá le llamamos un cateto, ya sea cateto A o cateto B. Lo mismo en esta parte de acá. Puede ser un cateto A o un cateto B. Pero si se dan cuenta, entonces, en este caso, no conocemos este lado de acá. Y nos piden entonces que encontremos, en este caso, el valor de que está faltando. Dice, o sea, nos están pidiendo la X, pero no conocemos otro valor de acá, solo este valor de acá. Por lo tanto, por medio de los datos del triángulo grande podremos hallar entonces el dato de la X. Ahora bien, esto que estamos viendo, los triángulos semejantes, bueno, para calcular esos datos, quien las estuvo resolviendo fue un personaje llamado Mileto, y le dicen Tales de Mileto, donde él lo que hacía es que tenía un bastón y ese bastón de él, pues en este caso su bastón fuese de este tamaño más o menos, este es el bastón de él, entonces él cuando proyectaba el sol al bastón, o sea, como todas las cosas tienen sombra, pues él más o menos formaba acá un triángulo, si ustedes la pueden ver, aquí formamos entonces un triangulito en la parte de acá, ¿sí? Entonces, si él quería calcular, por ejemplo, la altura de algún edificio, de algún poste, de alguna casa, él lo que hacía es que ponía a la par su bastón y como él podía calcular cuál es la longitud en esta parte de acá de su bastón y como sabe cuál es la altura, pues él podía calcular cuánto era la pendiente de ese bastón. Por lo tanto, él lo que hacía es que, por ejemplo, si él quería calcular un poste, pues en ese caso está el poste por acá. Aquí está el poste, por ejemplo, si ustedes ven un poco más grande. Él lo que hacía, pues ponía el poste aquí a la par de su bastón y el poste, aunque tuviese esa longitud de acá, pues si se dan cuenta, ahí formamos triángulos semejantes. O sea, este, aunque sea un triángulo mucho más grande que la del bastón de él, pero en este caso, él como conocía la altura de su bastón y conoce entonces la longitud de acá, por medio de estos valores entonces, y él lo que hacía es que se fijaba en el poste y quería calcular su altura. Entonces lo que hacía es que nada más se fijaba cuánto era la sombra del poste y por medio de este dato, la longitud de la sombra del poste más los datos de su bastón, podía calcular los datos de cualquier cosa calculándole su altura. Por ejemplo, si quisiera calcular la altura de la Torre del Reformador o el edificio Tecal Futura, él usaba su bastón para hacer estos. Bueno, no nos vamos a enfocar mucho en eso, nos vamos a enfocar en resolver estos ejercicios. Bueno,
Resulta que si nosotros analizamos, miren acá, por ejemplo, esta que está acá es una pendiente como también esta que está acá. ¿Son triángulos semejantes? Sí, porque tienen la misma figura, aunque los tamaños no sean lo mismo. Pero si nosotros analizamos un poco y nos hacemos la pregunta, ¿cuántas veces cabe este número 4 dentro de este número que está acá? Y nos damos cuenta que caben 5 veces, ¿sí? Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que como este cabe 4 veces dentro, perdón, caben 5 veces dentro de 20, es decir, como son triángulos semejantes, quiere decir entonces que esta X de acá deben caber 5 veces dentro de 15. Ya ustedes pueden ir pensando y decir entonces, bueno, ¿cuál sería el valor de esa X? Y si nos damos cuenta, tomamos acá, por ejemplo, 5 multiplicado por la X en este caso, nos debe dar un 15 ahí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿cuál creen que sea el valor de esa X para que dé 15? Bueno, en ese caso es un número 3. ¿Por qué? Porque 5 multiplicado por 3 da 15. Ah, pero entonces, ¿para qué estamos calculando 15 si de todos modos el valor ya nos dan? Queremos saber el otro valor. Aquí está, ese valor va a ser un número 3. Esto no lo coloquen todavía, lo vamos a encontrar, lo vamos a calcular. ¿Y cómo se calculan? Bueno, en este caso vamos a igualar, ¿sí? O sea, la pendiente de acá le vamos a asignarle una letra A mayúscula, no importa la letra que le quiera poner. La pendiente de acá, la número 4, le vamos a asignar una A minúscula. Vean que la A, la grande, le puse una A mayúscula, la A chiquitica, pues es la que representa el triángulo pequeño. Bueno, entonces, ¿qué letra le pondría a esto? Bueno, a esto le voy a poner una letra B mayúscula porque es un triángulo grande. Y a este, por ejemplo, donde está X, si quieren le pueden poner en su caso una B minúscula. O sea, X es igual a B minúscula. Vamos a encontrar el valor de la B, pero si alguien quiere trabajarlo con la X en este caso, pues lo pueden hacer también con la X. Ok. Dígame, la persona que tiene levantado la mano, ¿me podría decir cuál es su pregunta? ¿Alguien tiene levantado la mano? Solo aparece como Galaxy A31. No sé si desea hablar. Bueno, creo que no. Ok, bueno, ya le puse una letra, no importa si ustedes quisieran trabajar con la X, pues pueden dejarla con la X, miren que acá lo voy a borrar. Si ustedes le dicen que va a ser X, pues este va a ser una X mayúscula y la otra es X minúscula, ¿sí? Bueno, conozco cuál es el valor de la A mayúscula, conozco cuál es el valor de la X mayúscula, conozco el valor de la A minúscula, pero no conozco el de la X minúscula y esa es la que quiero encontrar. ¿Cómo le hago? Bueno, tomo entonces a la A mayúscula y esa es, bueno, en este caso es proporcional a el valor de la A minúscula. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que el valor de la A minúscula cabe 5 veces dentro de esto, o sea, es proporcional ya que son triángulos semejantes. Y esto entonces debe ser igual a ¿quién? A la X mayúscula, que también es proporcional a la X minúscula. Aquí la colocamos. Una vez teniendo esto, la vamos a sustituir acá. Sustituyendo nuestros datos, aquí lo vamos a hacer. Entonces vamos a colocar acá procedimiento. Sí, colocamos ahí procedimiento. Colocamos acá procedimiento, ¿sí? Entonces, aquí vamos a realizar nuestros procedimientos. Entonces, para que lo puedan ver y lo puedan ahí tomar nota, colocamos acá entonces. En lugar de la A mayúscula que está acá, colocaré el valor que es en este caso 20. Coloco por acá. Esto está dividiéndose sobre el valor de la A minúscula. En este caso es un número 4. Bueno, y esto va a ser igual entonces a la X mayúscula entre X minúscula. Entonces acá coloco el valor de la X minúscula, que en este caso es 15. Y el otro, pues en este caso, como no conozco, le pongo X. Si quieren, pongámoslo con otro color. Ahí está, le pongo X acá. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es despejar para que X encontremos el valor. Mire, aquí hay una forma muy sencilla para hacerlo. Esta es la forma más usada por muchas personas. Lo que hacen es que toman el valor que está acá, o sea, es decir, aquí tienen la fracción donde sí conocen a los dos valores. Entonces, lo que hacen es que el denominador, que este número que está abajo se llama denominador, este denominador lo que hacen es que la multiplican por este 15 que está arriba del que no se conoce, es decir, la X, como no la conocemos, y arriba tiene un número que sí la conocemos. Entonces, la multiplicamos, ojo, aquí colocamos entonces el signo por, se multiplica ahí, y luego ese resultado que les quede la van a dividir entre el número 20. Entonces, como lo vamos a dividir entre el número 20, o sea, aquí colocamos entonces el signo de división para que se entienda qué es lo que se van a hacer. Primero, entonces, tomamos este número 4, la multiplicamos por este 15, y ese 15, o sea, al momento de multiplicarse con el 4 nos va a dar un resultado. Entonces, ese resultado la dividimos entre 20.
Por lo tanto, la podemos plantear de la siguiente manera. Vamos a indicar con una flechita por acá qué es lo que hacemos. Bueno, entonces, por la parte de acá vamos a colocar X entonces va a ser igual a ¿qué? Aquí trazamos entonces nuestra línea y aquí realizamos el procedimiento. Aquí hemos dicho entonces que 4 se va a multiplicar por ¿quién? Por el número 15 y se va a dividir entre ¿quién? Entre el número 20. Borramos un pedacito de espacio acá y este va a quedar entonces de la siguiente manera. También vamos a borrarlo nuevamente. Ahí estamos. Este va a quedar entonces así. X es igual a 4 por 15. En ese caso me queda entonces 60, ¿cierto? ¿Sí? 60 la voy a dividir entre ¿quién? Entre 20. Y una vez haciendo esa división 60 entre 20, resulta que me da 3. Por lo tanto, compañeros, entonces hemos deducido que el valor de la X es igual a 3. ¿3 qué? Bueno, en este caso se da cuenta que aquí hablan en 20 centímetros, en 4 centímetros, en 15 centímetros. Entonces acá podemos deducir entonces que ese 3 también equivalen a centímetros. ¿Por qué? Porque es la unidad de medida que están utilizando. Respuesta final entonces, X vale 3 centímetros. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Pregunto. No hay ninguna duda. Pueden activar su micrófono si gustan. ¿No la hay? No, bueno. Entonces, Profe, ¿sí? perdón, ¿usted podría hacer otro ejemplo de este mismo, de esta tarea? Sí, sí, claro. Vamos a hacer un ejemplo más. No tengan pena que vamos a grabar. Es Solo. que todavía, Ok. todavía no lo he entendido. Excelente, excelente. Bueno, Por entonces vamos a favor. capturar otro ejemplo más por acá. Vamos a capturar otro ejemplo más. Ok, nos vamos para acá. Ahora nos toca que resolver entonces este ejercicio por acá. Vamos a resolver esto. Capturamos esto. Nos vamos aquí a una nueva página si queremos. Ok, aquí tenemos entonces un nuevo ejercicio. Vamos a pedirle, bueno, vamos a capturar qué es lo que nos están pidiendo para este ejercicio. Bueno, ejemplo número 2. Entonces acá nos piden determinar el valor. Ok, ahí estamos. Entonces, segundo ejemplo, aquí tenemos entonces, determina el valor de la hipotenusa de los siguientes triángulos. Ok, nos están pidiendo el valor de la hipotenusa de los siguientes triángulos. Bueno, en este caso, si nos damos cuenta entonces, conocemos acá ¿cuál es el valor del triángulo grande? Si ustedes la quieren, bueno, vamos a ampliarlo un poquitico para que la puedan visualizar. Ahí estamos. Nos damos cuenta entonces que la parte de acá mide 16 centímetros y la parte de acá del triángulo pequeño mide 4 centímetros. Nuevamente pregúntense, ¿cuántas veces cabe este lado entre ese número? Es decir, ¿cuántas veces cabe el 4 entre el 16? Y nos damos cuenta que cabe 4 veces. Por lo tanto, si nos preguntamos cuál sería el valor de esa X, entonces, de una vez podemos deducir que acá, este 3 tiene que caber 4 veces acá en el valor de X. Por lo tanto, entonces, este número de acá tendría que ser un número 12, pero eso lo vamos a calcular. No se preocupen que no se apresuren ahí a poner el valor, la vamos a calcular. Este vale 5, o sea, la hipotenusa de este triángulo mide 5 centímetros, y si nos damos cuenta que este cabe 4 veces entre esto, este debe caber 4 veces entre esto, ahora bien, ¿cuántas veces debe caber el 5 entonces entre este y esta hipotenusa? También deben caber 4 veces. Por lo tanto, 5 multiplicado por este que está acá, 5 por 4, perdón, nos daría en este caso 20. Por lo tanto, vamos a calcular esos datos. ¿Cómo le hacemos? Primero, para poder trabajar de manera ordenada, le asignamos una letra. Ahí ya tenemos que este es H de acá, y este pues también debe ser H en este caso. Esta es X, y también este debe ser X de acá. Y la otra, en este caso, como no tiene letra, pues le vamos a asignar una letra. Bueno, ¿qué les parece si a esto entonces le asignamos una A? A esto vamos a decirle que es una A mayúscula. Esta, como es más pequeña, pues le vamos a poner una A minúscula. Vamos a colocar acá una A minúscula. Ahí está. En este caso, yo les aconsejo, como acá tienen una A minúscula y como es el triángulo grande, pues si quieren tachemos ese que está ahí y le vamos a ponerle una H mayúscula para poder trabajar. Y al 5 que está acá le ponemos una H minúscula para que todo vaya en mayúscula el grande y minúscula el triángulo pequeño. Bueno, en este lado, como aquí es X, bueno, si quieren tachémosla, pongámosle en vez de esa X, pongámosle una B. O sea, no importa, solo estoy cambiando las letras. Este vale B. Obviamente, este de acá entonces es una B minúscula. Solo le he cambiado las letras para poder trabajar. Miren acá. Este lado de acá le he llamado A, como también al lado de acá le he llamado A. Este de acá le he llamado H mayúscula y acá también va a ser H, pero minúscula. El de acá, este vale B y este también vale B, solo que una B mayúscula y una B minúscula. Ok, hasta ahí creo que todo está bonito. Bueno,
En este caso, yo voy a decidir si encontrar primero el valor de la B o el valor de la hipotenusa. Acá el problema me pide que le determine el valor de la hipotenusa, es decir, solo quiere que le halle nomás esto, pero yo voy a encontrar a los dos valores, ¿sí? A los dos valores para que ustedes también aprendan mucho más. Muy bien. Entonces, en la parte de acá lo que voy a hacer a continuación es que primero voy a escoger los datos. Escuchen, como conozco el de este lado y conozco el de este lado, entonces esos dos datos las voy a tomar. Ahora bien, si deseo encontrar a la B, debo atraer o debo, ¿qué les digo? Incluir el valor de esta B, ¿sí? Ojo, pero si usted está buscando a la B y me usa este dato, ahí es error. ¿Por qué? Porque miren, acá este es el valor de H y H tiene que ir con H. No puede escoger ese valor. Entonces, cuando busque el valor de la B, agarra este valor chiquitito con los otros dos que están arriba, que es el 16 y el 4. Ahora, cuando desean hallar entonces, o sea, desean hallar el valor de la H, deben tomar este valor de acá, este valor y este valor, ¿sí? No se le vaya a ocurrir y tomar este valor, porque entonces estaría haciendo algo erróneo. ¿Estamos? Entonces, bueno, venga por acá entonces. Primero hallemos a la B si gustan, vamos a hallar a la B, en este caso, recuerden, que la A mayúscula, en este caso, nos damos cuenta, la mayúscula es divisible entre este número en esta A minúscula, y esto debe ser igual entonces a quién quiero encontrar, a la B mayúscula. Y esa B mayúscula debe ser divisible también en su B minúscula. Listo, ahí tengo la formulita si la quieren ver. No es fórmula como tal, pero es la manera como se debe de plantear. ¿Por qué? Porque son triángulos semejantes, es decir, son proporcionalmente sus valores divisibles. Ok, entonces por acá tenemos lo siguiente. Copio en lugar de la A, ojo, aquí tengo la formulita acá adentro, ustedes la pueden ver. En lugar de la A mayúscula, entonces copio el número 16. Abajo. En lugar de la A minúscula, copio el número 4. ¿Por qué? Porque ya identifiqué que esta es mi A mayúscula y mi A minúscula. Muy bien, ya lo identificamos. Esto debe ser igual entonces a quién? A B mayúscula. Como no conozco B mayúscula, en este caso coloco entonces del valor de la B minúscula abajo. ¿Quién es el valor de B minúscula? Es un 3. Ahora, listo, ya tenemos. Y recuerdan que les mostré que ustedes pueden multiplicar de forma cruzada. En este caso, como ustedes dirán, bueno, por el anterior la letra estaba abajo, ahora ya está en la parte de arriba. Y ahí ya me perdí. No, no se preocupe, tranquilo, tranquilo. Si usted quiere mantener, por ejemplo, en el anterior, miren acá, la letra se encontraba en la parte de aquí abajo y el número estaba en la parte de arriba. ¿Qué se hizo? Se multiplicó este por esto y se dividió entre esto. Bueno, en el siguiente vamos a realizar lo mismo. Acá, solo que ahora tengo la fracción que conozco, ahora solo que en vez de agarrar esto y multiplicarla acá, así ya no, recuerden, se multiplica cruzado. ¿Quién tengo que agarrar entonces? Ahora tomo al 16, lo multiplico por el 3 y lo divido entre esto, ¿sí? Ahora, si usted quiere que le quede lo mismo como el anterior, es decir, multiplicar de la misma manera, pues solo inviértalo, es decir, el 16 páselo debajo y el 4 súbalo, pero si hace eso también haga el cambio acá, baje a la B y suba al 3, es decir, le va a quedar así, miren, un ejemplo por acá, le va a quedar 4 sobre 16 y acá ¿qué le va a quedar? Bueno, en este caso le queda entonces el 3 arriba y la B abajo. ¿Qué hice? Simplemente le di vuelta a esta fracción y le di vuelta a esta fracción. ¿Para qué? Para que si ustedes quieren, pues pueden entenderlo, ya nuevamente multiplico esto por esto y le divido entre esto. Esto es un paso extra si ustedes la quieren hacer así. En mi caso, pues no me complico tanto la vida, me doy cuenta que acá puedo multiplicar entonces. El 16 la puedo multiplicar por este 3 que está acá, multiplicación, recuerde bien, y lo divido, o sea, el resultado que me quede lo vamos a dividir entonces entre quién, entre ese número 4 que está ahí. Entonces, vamos a plantear el ejercicio de esta manera. Aquí colocamos una flechita indicando de nuestro procedimiento a la par. Por lo tanto, ¿a quién estamos buscando? El valor de la B. Muy bien, acá estoy entonces. La B será igual entonces a ¿qué? Acá tracemos una línea y decimos al 16 que se multiplica entonces por 3 se divide entre 4. Haciendo el procedimiento de arriba, que en este caso 16 por 3 me da 48 y 48 se divide entre 4. Ya teniendo esta fracción, pues ya dividimos. Si usted no sabe dividirlo así mentalmente, puede usar su calculadora y divide 48 entre 4. Aquí no hago el procedimiento así largo, porque la verdad nos interesa que avancemos. 48 entre 4 resulta que es 12. Entonces, ¿en qué unidades de medida me están hablando acá? Veo que están hablando en centímetros. Entonces, ese 12 por N también debe ser entonces 12 centímetros. Colocamos ese valor de acá, 12 centímetros. Entonces, podemos deducir que el valor de la B mayúscula es igual a 12 centímetros. Y listo, ya hemos hallado entonces el valor de la B mayúscula. Aquí la tenemos. Bueno, una vez que hemos encontrado el valor de la B mayúscula, si quieren encontramos el valor de la H mayúscula. Acá, como ya conocemos el valor de la B, si quieren se la ponemos, no importa si usted la coloca o no se la coloca, acá es 12 centímetros. Ahí estamos.
Colocamos ahí 12 centímetros. Listo. Entonces, ya para hallar el valor de la H, pues yo decido con cuál trabajar. Si tomar estos dos valores, luego tomo este de acá y esto, porque necesito por lo menos 4 variables. Entonces, ¿por qué? Porque mira acá nuestra formulita, aquí hay 4 variables. Tiene que haber 2 mayúsculas y 2 minúsculas, pero tienen que ser las mismas. En este caso, A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes en este caso. Por ejemplo, si vamos a hallar H, si quieren, trabajemos. Para hallar H, trabajemos con el valor de la A mayúscula, A minúscula y H minúscula. Hagamos eso. Planteamos entonces nuestra ecuación. Por lo tanto, por la parte de acá lo voy a hacer aquí a un costado. Vamos a colocarlo por acá, entonces va a quedar así. Para encontrar entonces H mayúscula, vamos a colocar primero la A mayúscula es proporcional a la A minúscula y esto debe ser igual a ¿quién? A H mayúscula entre ¿quién? A H minúscula. Bueno, este va a ser entonces nuestra ecuación. La vamos a resolver por la parte de aquí abajo. Entonces, vamos a colocar acá una línea para que no quede todo revuelto y vamos a trabajar en orden. Listo. Entonces, nuestra formulita quedó de la siguiente manera. Mire, mire, quédeselo de mente, por favor. A mayúscula entre A minúscula y H mayúscula entre H minúscula. Recuerdo entonces que este vale 16, este vale 4, este vale 5. Entonces, esos datos voy a colocarlo en la parte de aquí abajo. Entonces, acá, miren, en lugar de la A mayúscula que está así sobre una A minúscula, aquí si quieren lo copiamos nuevamente, H mayúscula sobre A minúscula. Aquí me va a quedar acá, sustituyendo los datos, me quedaría aquí. En lugar de la A mayúscula uso el número 16, en lugar de la A minúscula uso el número 4 y esto debe ser igual. Acá tengo H mayúscula y acá el valor de la H minúscula es un número 5. Nuevamente tengo que hacer mi multiplicación de forma cruzada. Entonces multiplico ahora este multiplicado por esto y el resultado la dividimos entre esta. Bueno, se pueden hacer otros procedimientos, hay otros procedimientos aparte de eso, pero este es el procedimiento más simple, la verdad, es el más facilito. Entonces, hacemos esa multiplicación, por lo tanto, nuestro procedimiento va a quedarse de la siguiente manera. Quedaría entonces, ¿a quién buscamos? A H, y H va a ser igual entonces, ¿a quién? A la multiplicación de 16 multiplicado por 5, y todo eso la vamos a dividir dentro de qué? Dentro de 4 en la parte de acá, ¿sí? Entonces, permítame, aquí tenemos aquí una persona que tiene activo su micrófono. Ahí está, ya la silenciamos. Listo. Entonces, 16 multiplicado por 5, si usted quiere la puede hacer con su calculadora, se damos cuenta ahí que 16 por 5 es igual entonces a 80. Entonces acá nos quedaría 80, aquí colocamos H, es igual entonces a 80 dividido entre 4. Por lo tanto, entonces H va a quedarse entonces igual a 20. ¿Por qué? Porque 80 entre 4 es 20. ¿Y qué unidad de medida están usando? Centímetros. Entonces, por acá colocamos este valor que ya hemos calculado, que en este caso sería el valor de H mayúscula. Entonces, listo, reducimos la pantalla para que ustedes puedan visualizar el problema de la manera más junta, o sea, a modo de que no se pierda ningún dato. Y ahí tenemos entonces, hemos calculado el valor de la H mayúscula en el triángulo y hemos hallado el valor de la B mayúscula en nuestro triángulo. Hasta acá entonces pregunto, no sé si tienen alguna duda. Pregunto ahí, jovenazos. No sé si comprendieron acá qué tienen que hacer. Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a dejar de grabar.